Hola, bienvenidos a un podcast más del podcast más feliz del mundo. Agradecerles un montón por las más de 2000 visitas que estamos recibiendo en el episodio anterior. Es algo increíble. Sí, si les interesa la historia de Centroamérica y nuestra propuesta de unidad centroamericana, que vamos a estar madurando con el tiempo, vean ese episodio, está muy bueno. Sí, en realidad también otra cosa que me parece importante, gente, nos hablaron mucho sobre que hiciéramos un episodio discutiendo ese tipo de cuestiones de Centroamérica, pero con referentes de evidentemente todos los países que conforman lo que sería Centroamérica. Entonces, de modo a eso, me surgió la idea de que si ustedes son interesados en este tipo de temas, son versados en este tipo de temas y quisieran contribuir con nosotros al respecto, pues entonces que en la parte de abajo nos dejen como comentarios, ¿verdad? Alguna información de ustedes, el correo electrónico, ocupación o ese tipo de cosas, como para que nosotros vayamos creando un tipo de base de información con gente de todos los países y pues sí, evidentemente distribuir y contribuir y llamarlos para que puedan estar en este podcast. Y como está diciendo Jimena, muchísimas gracias por la apertura, por el apoyo que se ha dado, más que todo porque estamos viendo que efectivamente la base de la gente que está viendo este material es de Centroamérica. Entonces, muchísimas gracias por eso. Obviamente también las gracias a otras partes, a lo que es Europa y a lo que es obviamente Suramérica, pero específicamente lo que fue este tema, pudimos experimentar que tuvo una gran respuesta. Bueno, no sé, yo creo que vos hoy nos vas a presentar la noticia porque vamos a hablar del suceso más importante de la semana Sí. anterior, que fue obviamente el atentado de homicidio, casi magnicidio, no tanto porque como es candidato no es presidente, de Donald Trump, ¿verdad? Mientras estaba en campaña política en Pensilvania, si no me Sí. equivoco. Sí, no, bueno, vamos a hacer como para meter en contexto a todos. Yo creo que varias gente ya lo ha visto en todos los medios de comunicación porque efectivamente este ha sido el boom de las últimas semanas. A nosotros no nos gusta tanto ir a la ola de cierto tipo de información coyuntural, pero cuando es de importancia, pues hay que detenerse y decir, pucha, tenemos que hablar de esto, ¿verdad? Atentado a Donald Trump ocurrido el 10 de julio durante un mitin de la campaña en Bottles, Pensilvania. Un hombre llamado Thomas Matthew Crooks disparó desde un edificio cercano hiriendo a Trump y matando a un asistente del mitin. Trump fue herido en la oreja derecha, pero fue atendido rápidamente y dado de alta en un hospital en pocas horas. Este incidente es investigado como un intento de asesinato y potencial acto de terrorismo doméstico. No entiendo a qué se refiere a que sea doméstico, pero ahorita vamos a entrar en eso. Es que hay una lista en específico que están los terroristas como tipo De Al otro Qaeda y país. demás, y luego están los terroristas internos. Por ejemplo, un Pantera Negra hubiese sido considerado un terrorista, digamos, doméstico. Ahora habría que ver porque eso es lo que vamos a hablar ahorita. Habría que ver si podemos hablar a una acción de esas doméstica o no, ¿verdad? De si tiene Vamos incidencias a o hablar de no eso, sí, de forma correcto. internacional. Bueno, el chico supuestamente, bueno, evidentemente se llama Thomas Matthew Crooks, tal cual lo habíamos dicho. Dice que es un empleado de una residencia de ancianos, tiene 20 años. Y con las investigaciones que hicimos para lo que era el tema del día de hoy, aparentemente este chico de 20 años no tiene posiciones ideológicas en ninguna red social. De hecho, Entonces ahí empieza a crearse, a Jime, no se sé. supone que no tiene redes sociales. En ese sentido es como uno de esos chicos fantasma, ¿verdad? Que ahora Qué está de raro, moda, y ahora ¿verdad? matan gente, tiradores, francotiradores, intentan matar gente que no tienen vestigios ni posiciones políticas en una red social. Son como fantasmas, ¿verdad? Estos. Sí, algunos podríamos, o sea, incluso pensar qué significa esto, ¿verdad? Pero bueno, no hay que saltar a conclusiones muy alocadas. Hoy en día hay un movimiento, no sé, existe un interés por la juventud de casi no poner información en redes sociales. A ver, no es nada raro que quieran culpar esto en un chico aislado, solitario, y más adelante podemos hablar cómo eso también nos remite a la imagen de el asesino de John F. Kennedy, A ver, una de Lee estas. Harvey Oswald, perdón. Estábamos discutiendo un poco que esto puede ocurrir efectivamente porque sea un hecho aislado o puede ocurrir porque hayan hilos internacionales geopolíticos e indudablemente del otro partido político representado en este caso por Biden, que podríamos evidenciar que realmente quieren matar al presidente Trump por algo, al candidato, perdón, para la presidencia Donald Trump, realmente se le quiere matar
Estábamos hablando un poco sobre el contexto geopolítico en el tanto de qué posiciones tiene Trump, de si realmente a este chico que aparentemente no tiene vestigios de posiciones A políticas ver, los que se de sabe ningún del tipo. tipo, no, lo que se sabe del muchachillo, primero tiene 20 años, ¿verdad? Está registrado como republicano, digamos, como registrado como votante republicano. Eso quiere decir que puede votar en las elecciones primarias para elegir el candidato que va a la presidencia del republicano. Pero se sabe que donó una cantidad ahí de dinero a una de las campañas del Partido Demócrata. Entonces, como que en ese sentido también es un poco ambiguo. Pero igual, como te decía yo, indiferentemente de sus aspiraciones políticas, me interesa más la forma de utilizar a un chico que parece medio fantasma en muchos otros aspectos, Sí, es un eh, chivo para motivos expiatorio. políticos. Ahora, puede ser un elemento aislado de un chiquillo medio loco que ¿O quería por hacer qué no? historia. O también podemos discutir cómo existen cosas muy extrañas, como por ejemplo la más extraña de todas, el chico sale en uno de los anuncios publicitarios, de los videos publicitarios del grupo mercenario Black Rock, que es uno de los grupos más importantes que en este momento están activos en Ucrania o estaban también al inicio de la guerra, digamos. Entonces estamos hablando de que un tipo casual aparece en No, un no. grupo mercenario en un Y es video. extrañísimo, Jime, porque hay información de información, ¿verdad? Entonces, bueno, otra información que han estado circulando es que efectivamente el arma que utilizó la compró el papá en un comercio. ¿Verdad? Entonces ahí también, cuando veo yo eso de que efectivamente, supuestamente, no sé, lo digo supuesto porque ya con todo lo que vos estás diciendo, no tendría sentido que una persona que sale en un video de este tipo o tiene una formación política de tal manera, vaya a utilizar simple y sencillamente un arma que compra el padre, de una forma como por decirlo así, le robé a mi papá tal cosita para jugar. O sea, no se ve un tipo de inconsciencia desde la parte de No, este chico para nada. Pero lo que me llega a mí a la conclusión cuando veo de que el arma que se utilizó para matar a un candidato presidencial es muy bien o muy factible poder ser comprada en un comercio normal como Walmart, a mí, de que soy de Centroamérica, en un país como Costa Rica, se me paran los pelos de solo pensarlo. Y a partir de ahí, pues entonces intenté investigar un tanto de qué representa Estados Unidos y el mercado armamentístico. Y nada más para dar un dato, efectivamente Estados Unidos es el país con mayores armas de forma per cápita, es decir, por persona, del mundo. Esto al punto de que cada estadounidense, a grosso modo, si dividimos el total de armas entre el total de personas, podríamos aproximarnos a que cada uno de los estadounidenses tiene 1.2 armas eh, a su alcance. Yo sé que es una matemática per cápita un poco grosera y no necesariamente todos van a tener un arma, pero para hacer una aproximación, sí, qué en fácil promedio es, sí existe qué una... sencillo es poder matar a una persona, y ya lo hemos visto en muchísimas otras noticias que no vamos a entrar de fondo en ellas, pero qué sencillo es adquirir un arma en los Estados Unidos para matar a alguien. Entonces, a partir de ahí, indistintamente de si Trump tiene justificaciones geopolíticas de fondo, si tiene justificaciones de roncha entre los mismos partidos políticos, la reflexión siempre es: la libertad que se le asigna a todo tipo de mercancía puede ser regulada simple y sencillamente por un mercado amoral y sin valores. Bueno, siempre vemos lo que puede pasar cuando creemos que todo puede ser regulado por un san mercado, ¿verdad? Hay un problema con el tema, sí, claro, de la anarquía de la producción en muchísimos sentidos, no solamente en el tema armamentista. Sin embargo, en el tema armamentista sí justamente genera estos problemas que, a ver, no es normal el nivel de, por ejemplo, atentados escolares que existe en Estados Unidos. A ver, tienen un nivel de violencia, digamos, en ese sentido, de escalada de violencia bélica, civil, que solamente se ve en países que han pasado por guerras civiles muy fuertes, por así decirlo. Porque ningún otro país usted ve donde hayan atentados, lo que le llaman school shooters, ¿verdad? Atentados en las escuelas y demás, que tienen una intención de dolo que acarrea como otro montón de elementos relacionados al tema del bullying, al tema de la exclusión social, etcétera, ¿verdad? Que moldean, ¿verdad? O sea, una generación de estadounidenses para poder cometer este montón de barbaridades, a la generación a la que este tipo pertenece. Entonces, a ver, como decís vos, indiferentemente de si existe alguna suerte de conspiración
en donde yo sí podría señalar donde hay elementos muy extraños, como por ejemplo que se haya durado bastante tiempo en dar la autorización del servicio secreto de matar a este De individuo. bajar el tipo del techo, Ujú. que hasta videos habían donde todo el mundo decía, mire, hay un tipo en el techo. Está armado incluso, y el servicio secreto hizo caso omiso cuando se supone que el servicio secreto, esa es su posición, ¿no? Esa es la guardia pretoriana, esa es su función, es mantener vivos a los presidentes y expresidentes de Estados Unidos. Y resulta y acontece que cuando hay un tipo que varias gente logra ver, civiles logran ver, que tiene un arma, el tiempo de reacción es tan bajo, no, o sea, el tipo le disparan no una vez, dos veces, porque una es en la oreja que es visible, ese tiro lo hubiese matado si el tipo no hubiera doblado la cabeza de forma muy extraña, ¿verdad? Que uno dice como, madre, wow, o sea, Suerte. solo Dios, Solo Dios. solo Dios, porque al Chile, o sea, Dios estuvo con al Trump. Chile es como que iba para acá y el tipo hizo así y puta, le pasó aquí, Dios estuvo con rozando. Trump. Pero también, aparentemente, un balazo le llegó al pecho, lo que pasa es que andaba con protección, ¿verdad? Entonces, dos balazos le dieron y sonaron tres antes de que el tipo ya bajara al suelo con el Sí, servicio claro, secreto. O sea, podemos hablar de que si no hay que una si hubiese sido conspiración. uno de verdad, una persona, no sé, que No, no, si hubiese sido supiese. o sea, a ver, si no es una conspiración, es negligencia, eso es a lo que Exacto, voy. exacto. Entonces, por un lado, yo diría que el tipo posiblemente puede tener entrenamiento, no es difícil en un país con tantas Con armas, tantas tener, sí, posibilidades de tener campos de agredir. tiro, no tener campos de tiro, tener espacios de formación armamental, que yo no es que me ponga, de hecho no es que me ponga, por ejemplo, a que los civiles tengan armas en lo absoluto. Creo que de hecho en una situación revolucionaria en donde el pueblo se vea realmente representado por los Sí, pero políticos con una y formación distinta. y estos a su vez le den formación al pueblo y formación también militar, me parece pues muy prudente, más bien, como por ejemplo lo que ha mantenido a Venezuela, nos parezca o no nos parezca Maduro, lo que ha mantenido a Maduro en el poder es que tiene pues el pueblo también Armas para el armado. pueblo. Que una u otra manera implican también aspectos de incrementos de violencia. Correcto, sí, no se A puede ver, negar esa parte, pero al mismo si, tiempo, por si ejemplo, yo entiendo la parte de Estados Unidos que tenga como creo que es la segunda enmienda de Estados Unidos la que permite o el segundo artículo de los Estados Unidos que permite la aportación de armas y justamente su intencionalidad viene del derecho del hombre, digamos, de la Revolución Francesa, ¿verdad? Que, bueno, incluso desde antes, porque esto es la independencia de Estados Unidos, pero en donde existe un derecho natural del ser humano a la revolución, básicamente, a quitar a un gobierno que no me parezca con las armas. Esa es la intencionalidad detrás de la segunda enmienda. Lo que pasa es que empíricamente no tenemos una gente organizada contra el poder fáctico, sino vemos casos aislados como este, en el mejor de los casos y en el peor de los casos, atentados de terrorismo doméstico, no, ¿verdad? Constantes. apelar a la razón del ser humano es una cuestión muy utópica, más si esa racionalidad no se forma, no se alimenta de un sentido común, ¿no? De protección individual y protección colectiva. Entonces lo que vemos nosotros es más que todo una libertad salvaje, sin instrucción, sin domesticación hacia un bien común, ¿no? Esa domesticación. Entonces eso es lo que podemos ver nosotros. La violencia en los Estados Unidos es natural porque tal cual lo estábamos viendo, históricamente se ha dado muchas veces. Negligencia en el aspecto de lo que pasó, muchísima. Estaba hablándole a Jime fuera de cámaras también, que lo que se vivió en el estadio para lo que fue la final de la Copa América, tal cual se inundaron personas que no tenían ni siquiera ticket para entrar y la seguridad fue completa y enteramente negligente también. Estoy enteramente convencido y estoy consciente de que la administración de ese tipo de actividades no tiene una injerencia directa gubernamental. A partir de ahí viene mi crítica como tal. Yo creo que ese tipo de actividades o consorcios comerciales que abre el país, Estados Unidos, es ese. No se me desvíe, no se me desvíe. Después hablamos de la Copa De América. la negligencia de la Copa América. Sí, sí, y No, además otras a lo cosas. que voy es que No, es eso. A incluso lo que vamos voy a es que Estados Unidos ha hecho el papelón 2 veces en esta semana. puede ser, pero es que yo creo que lleva haciendo el papelón desde hace algún rato. O sea, para mí lo que le pasa a Trump no es accidental en el sentido de que Estados Unidos de hace muchísimo rato ya se viene en un periodo de decadencia muy fuerte en muchos sentidos, ¿verdad? Y eso también lo demuestra.
Ujú. Yo creo que Trump sí representa, o sea, para un poco responder a la pregunta de por qué a Trump le pasa esto, me parece varias cosas. A ver, primero hablar del contexto nacional de Estados Unidos. Existe una división civil importantísima, pero de formas muy variadas, de forma racial, de forma urbano-rural, ¿verdad? Donde existe una, digámosle, contradicción muy fuerte entre la forma de vida, los intereses, por lo tanto, de la clase trabajadora que opera en el centro del país, ¿verdad? Que eso podemos decir como que responde principalmente a lo que está diciendo Trump, ¿verdad? Y por otro lado está lo que responde más a las élites cosmopolitas del Partido Socialdemócrata que están asociadas a las zonas de California, bueno, básicamente del este y el oeste, ¿verdad? Las costas del este y el oeste. Que a su vez son como por así decirlo las élites más importantes del país, de nuevo más asociado al capital financiero, más asociado al capital cosmopolita, mientras que el centro está más asociado al capital industrial, ¿verdad? A las mineras, a la producción agrícola, a la producción ganadera, bueno, la producción industrial en general, la cual de alguna manera se ha visto por así decirlo, ir en declive frente a al ascenso de China, por ejemplo, y el Ujú. libre mercado que lo pone a competir con personas que hacen las cosas, bueno, parece ser que con la misma calidad y con mucho menos precio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a su vez existen unas divisiones muy fuertes en lo que serían los intereses que defiende o la burguesía que defiende el Partido Republicano y aquella que defiende el Partido Socialdemócrata, que tiene su impacto a nivel civil. Digamos, lo civil de alguna manera está actuando de forma un poco autónoma. Vemos, por ejemplo, el caso de los Black Lives Matter, vemos que existen elementos de opresión sistemática racial, ¿verdad? En Estados Unidos, que cosas que ya uno no ve aquí desde hacía muchísimo tiempo. Al punto tal en donde, o sea, uno puede argumentar de que existe un retraso en el desarrollo económico y social de comunidades completas por literalmente por su raza, o incluso que sean blanco de la violencia policial de forma, de nuevo, sistemática. Bueno, diciendo todo esto, la forma en la que frente a los conflictos nacionales y también los conflictos internacionales, que ahorita podemos tocar un poco, especialmente relacionados a la pérdida de la hegemonía frente al crecimiento de la economía de los BRICS, por ejemplo, Ujú. bueno, todo eso, ¿verdad? Cómo los partidos demócrata y republicano responden ante eso. Entonces yo diría que de alguna manera, por el mismo funcionamiento de las elecciones a lo interno del Partido Republicano y Demócrata, donde el demócrata es un voto más colegiado, por así decirlo, es un voto más indirecto, el voto republicano es un poco más directo con respecto a los afiliados. Y eso también explica por qué una persona tan poco carismática como Biden sigue siendo el candidato por excelencia del Partido Demócrata, precisamente, y argumento yo, porque representa sus intereses de la burguesía financiera, del capital industrial militar, ¿verdad? Que busca estas guerras en Israel y en Que en Ucrania. su momento Biden se vendió como un rostro humano del capital, ¿verdad? Por Acordémonos supuesto. Ahora, que esa eso era su careta en aquel momento, ¿verdad? y tenemos a figuritas como Alejandro Ocasio Cortés haciéndole la más aguada, ¿verdad? Y limpiándole la cara, por supuesto, jugando de que sí, Biden de alguna forma es un revolucionario de izquierda, Progresismo ahí. sí, un progre cuando es que ni siquiera llega a progre. O sea, lo que tiene de progre woke es recientemente, porque incluso cuando él fue vicepresidente de Obama, en la primera ronda, él se oponía al matrimonio igualitario y defendía que Obama también se oponía, ¿me entiende? Y se opuso durante 60 años de su carrera. Resulta y acontece que ahora, por los cambios del capital y los financistas del Partido Socialdemócrata, bueno, resulta que ahora no le sirve, entonces se ponen la careta de los colores, ¿verdad? Pero el Sí. punto es que es puro ruido para poder dividir artificialmente a la sociedad estadounidense y no discutir los verdaderos problemas que le importan, que de nuevo es a dónde se va toda esa plata que se le dan en los impuestos al gobierno, porque resulta que parece que lo que está manteniendo es un estado policial en el mundo y en lo que menos se ocupa es de sus propios ciudadanos. Entonces, una de las primeras figuras que empieza a hacer eco de este problema, a buscar alternativas políticas a la situación internacional estadounidense, en donde sí, opongámonos a China, China es el enemigo a vencer, en eso estamos de acuerdo todo el mundo, la guerra es principalmente económica, que no escale ojalá lo militar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? El único que hace tipo de discusiones de alternativas es Trump, y lo fue también durante su presidencia. ¿Cómo? Bueno, vemos que es el primero en que empieza a tener una relación muchísimo más amistosa con Putin. En los años de Trump fueron años
que se detuvo lo que había empezado en el 2014 con el Euromaidán en Ucrania. O sea, Sí. Trump, solamente la existencia de Trump como presidente detuvo por 4 años la guerra en Ucrania. No, y Solamente. ahora que estábamos viendo algunas cosas para crear el material, vimos como en una de las últimas entrevistas al respecto de la posición de Trump con lo que era Europa, él indicaba también en un debate que en las administraciones de Obama, en las administraciones de Bush y en la administración de Biden, Putin había ganado más terreno político y que en la administración de él, Putin no estaba ganando ni estaba perdiendo. Como diciendo, mírenme, efectivamente yo quiero terminar con las guerras que hay en Europa, yo quiero hacer las cosas distintas y hasta lo que estábamos dialogando, en las primeras elecciones de Trump se le relacionaba con un tipo de inversión de Rusia hacia lo que era su campaña. A lo que vamos con esto, a lo que yo quiero ir con este punto, es que Trump ejemplifica otro tipo de administración geopolítica. No somos trompistas, somos objetivos. A veces la gente se enoja o la gente muy inmadura cree que la vida es blanco o negro, pero aquí lo que estamos viendo es lo que es. Y estamos viendo que Trump no quiere alimentar ese tipo de guerras. Y un dato que, sorry Jimena que se lo vaya a robar, usted lo puede profundizar, que usted me había indicado, era que el hijo de Biden tiene efectivamente inversión inmobiliaria en Ucrania. Eso es así. Correcto. Y al mismo tiempo, haciendo un paralelismo, aunque Estados Unidos es uno de los mayores productores armamentísticos y de consumo, es indiscutible que Biden quiera representar ese tipo de sector económico. Eso no quiere decir que Trump es una santa paloma, quiere la paz en el mundo y que no tiene que ver con negocios turbios. Pero lo que estamos viendo es otra posición en la geopolítica del mundo y eso implicaría muchísimas cosas. Esa podría ser una de las conclusiones por las cuales un chiquillo que no tiene más data sobre posición política podría intentar darle un golpe a la 100 a este hombre. Bueno, yo insisto que, a ver, puede ser una relación un poco atarantada o por decir apresurada, ¿verdad? El decirlo, pero igual, o sea, puede ser una pura evidencia circunstancial, pero no se puede obviar el hecho de que una de las empresas que en este momento ha invertido más capital, hombres, fuerza militar en Ucrania, que ha sido BlackRock, resulta que tiene un atentado hecho por un muchacho que aparece en uno de sus videos publicitarios, contra el candidato que estaba teniendo la mayor oposición política frente a la guerra de Ucrania. Hay que discutir una obviedad, que es que el único punto en donde intersecta la política exterior estadounidense del Partido Republicano y Demócrata es su apoyo indisoluble a Israel. En esta discusión no está Israel ni Palestina. No. O sea, tal vez hay alguno que otro congresista de forma aislada que está reconociendo que tanto la inversión externa a todas las guerras, incluida la de Israel y la de Ucrania, tienen, o sea, el mismo lugar en la economía. Sí, no son igual de importantes. Tienen el mismo lugar chupasangre en la economía estadounidense. El presupuesto nacional de los Estados Unidos. Correcto, entonces existen congresistas que en efecto están oponiendo de forma bastante correcta, digamos, a ambos conflictos. Pero normalmente existe una posición indiscutible que es Israel, y aquí lo único que se está discutiendo, los dos posibles candidatos, que son los únicos posibles candidatos, es la situación de Ucrania, y que es fundamental, porque Israel y Palestina de alguna forma está enraizada en la misma fundación de Israel desde 1948, si no es que decir desde antes, ¿verdad? Eso no es un tema de solucionar por parte de Biden, pero es un hecho que la guerra en Ucrania empieza en el 2022, o sea, es un conflicto absolutamente, no empieza, podemos decir que desde el 20nos incluso desde antes. No, o sea, pero el punto es que se calentó para en el 2022. Para poder resumir y transmitir la idea es ya si nos ponemos serios y profesionales, sabemos que el contexto arrastra ya toda una historia, como todo en esta vida. Sí, entonces el punto es que ya el hecho de que un candidato a la presidencia como es Trump, que tiene tanta popularidad civil, que de hecho suena feo decirlo así, pero el proletariado estadounidense de alguna manera se identifica e incluso hace una relación de clase
frente a la representación republicana, frente a la demócrata, yo creo que es validísimo el discutir que es el único que se ha opuesto a la creación de la OTAN como tal. O sea, el tipo abiertamente dicho como presidente, cuando fue presidente, que Estados Unidos tenía que salirse de la OTAN porque eso lo hacía gastar plata y que al fin y al cabo no tenía utilidad política. Exacto, es que las posiciones para incrementar soberanía de las naciones son cíclicas y siempre tienen ese tipo de paralelismos como tal. A ver, que las naciones muy grandes y muy poderosas al ver el desmembramiento que tienen, sus contradicciones sociales internas por el mismo origen de explotación, mae, hacen que hasta cierto punto las políticas que se tomen sean dos: o somos o nos reunificamos como el Imperio Romano lo hacía cada vez que había algún tipo de crisis hegemónica en el César, en el sentido de que llegaban y peleas, guerras, ganemos afuera. O el otro tipo de forma de encontrar legitimidad es proteccionismo, cierre comercial, identificación nacional, ¿verdad? Esas son las dos formas hasta cierto punto de hacerle de cuenta algo más interior y más profundo, que son las crisis de producción sociales, la crisis del capitalismo como tal, se traduce en esas dos formas de gobernabilidad. Entonces podemos ver un Trump que dice todo para adentro, cerramos, comercios America fuertes, first, sí. America Great Again o Once Again, ¿verdad? Porque lo que quiere es eso, volver a eso, adentro, no un planteamiento de hacia afuera. Entonces vemos dos formas de intentar buscar la hegemonía de Estados Unidos, que está perdiendo geopolíticamente por los auges de China, ¿verdad? Más que todo. Entonces, sí hay razones por las cuales meterle un balazo a Trump. Y no necesariamente tienen que ver relacionadas a que le caen mal los mexicanos, como era el planteamiento principal, creo yo, en la primera. Ahora usted vio, no sé si vos vistes, pero en lo que fueron los 2 días de actividades del partido de Trump como tal, pues se veía mucho persona mexicana claro, de República Dominicana, ¿no? De muchos países de estos, apoyándole bajo esta política migratoria. Que hasta cierto punto, a mi posición, no es la forma en la que debería asumirse la migración, porque la migración también es otra justificación aparencial, en mi caso, fenoménica, diría yo, de las crisis del capital. Para mí las crisis del capital se intentan resolver buscando chivos expiatorios, ya sean judíos en la Segunda Guerra Mundial, ya sean inmigrantes en la actualidad, Le Pen, Bolsonaro, ahora Trump de nuevo, son chivos expiatorios para las contradicciones de capital. Pero eso es otra cosa y yo diría que no solamente otro documento. Chivos expiatorios para el capital, o sea, de alguna manera yo diría que es muy difícil no llegar a la conclusión de clasista, digamos, la conclusión clasista de que existen clases sociales y existe una contradicción en la sociedad producto de una clase social que domina y otra clase social que es dominada. ¿Por qué? Porque incluso este tipo de análisis precede al mismo Carlos Marx, o sea, es una realidad empírica y evidenciable. Entonces, todas las maromas mentales, toda la propaganda en la que se tiene que invertir un partido burgués para poder identificar cualquier otro enemigo que no sea el capital, es eso que estás describiendo vos. O sea, vamos a ver qué maromas mentales, qué propaganda tenemos que hacer para poder justificar el que propagandísticamente tengamos no señalar el capital, no señalar el capital como el problema. Es así. Exactamente. Entonces, bueno, o sea, como para recapitular, digamos, yo diría que en este momento Estados Unidos está en un proceso de crisis o conflicto interburgués entre dos secciones de la burguesía, uno más asociado de nuevo al capital militar, global, bueno, mucha gente le dice globalista, cosmopolita, le diría Stalin, financiero, ¿verdad? Sin fronteras, y otro que es un poco más material, en cuanto relacionamos un tema más a la producción nacional, a lo nuestro, dirían los gringos en este momento. Claro, ¿verdad? pero es que va más allá de eso, va con un tema de que uno es literalmente bancos y capitales y cambio de monedas y otro es producción, o sea, producción. Entonces, digamos, existen varios elementos aquí que capital financiero,
capital comercial y el otro sería como capital productivo. Si los dividimos de acuerdo a las categorías de los Grundrises de Marx, sería así, digamos. Ahí está, por ejemplo. Entonces, y me parece que en este momento esos dos elementos de la burguesía están enfrentados entre sí, tienen sus representantes a nivel partidario. Donald Trump es una suerte de representante de la burguesía, por supuesto, pero que de alguna manera es más independiente que otros candidatos republicanos anteriores a él, porque él en sí es burgués, él en sí tiene dinero y es muy carismático, entonces no depende necesariamente de la línea de partido. De alguna manera él ha logrado casi que solito cambiar la línea de todo el partido republicano, cosa que no hace Biden. Biden es la fichita, Biden es el títere de las sombras que están detrás manejando todo ese tema de Ucrania, Israel y demás. No, y Jimé le ha salido porque revisando, incrementó 4 puntos la apreciación del electorado estadounidense de forma positiva hacia lo que es Trump después de lo que le sucedió. Mucha gente dice que ya ganó. Porque evidentemente, a ver, esto podríamos plantearlo desde muchísimas aristas y conspiranoicas que todas podrían calzar. No necesariamente solo Trump no apoya ciertas guerras internacionales que podrían implicar que efectivamente se le asesine, sino que también vemos desde otra parte que el mismo Trump podría estar implicando este tipo de cuestiones al ver la negligencia tal de un imperio. Es decir, que un imperio sea tan sencillo que se le huele su cabeza es también impensable hasta cierto punto si lo vemos desde otra arista. Y a lo que quiero venir... Sí, uno diría que qué tan entrenado está el servicio de inteligencia, el servicio secreto de que... O sea, Dios, es Estados Unidos, por el amor a Dios, ¿cómo usted va a entrar y va a meterle un balazo a un candidato presidencial que es casi el presidente porque de las intenciones de voto sí lo dicen? Entonces, otra presidente. Y que fue presidente. Entonces, otra de las presunciones que nos pueden venir a bien es... ¿Le resultó a Trump esto para él? Claro, lo vemos ahora con una imagen muchísimo más fuerte. A pesar de que lo que les se llevan de diferencia son como 4 años, Biden y él. No, pero Biden está senil. O sea, sí, o sea, lo que vemos de Biden es eso. Está muy viejo, por supuesto, pero, o sea, más allá de la edad que tiene, su capacidad cognitiva, yo no diría que es un asunto de show mediático. Yo creo que es evidente que se le está yendo la pajarita, como decimos aquí en Costa Rica, que no está en sus cabales. Y que imagínense qué fácil manipular a una persona así. Eso es prácticamente tener usted un zombie. Yo insisto, o sea, ese zombie es el que ahora está todo progre, porque el señor de los 90s, 80s, 70s era una persona muy diferente. Pero en general, lo que no cambia es una cosa, lo que no cambia es la raíz de lo que representa Biden, que son los intereses del gran capital financiero y militar. Y militar, porque, de nuevo, yo insisto, Biden fue vicepresidente de Obama, Obama tuvo a Hillary Clinton de secretaria de Estado. Es la política exterior del Partido Demócrata, no es accidental, no es gratuito. Ellos quieren guerra porque representan a la guerra. A ver, ¿qué es la guerra si no es la continuación de la política por medios violentos? Exacto. Es una política activa del Partido Demócrata la guerra. A ver, la guerra es, como te estaba diciendo, una forma de enorgullecer, de incrementar de forma, de nuevo, aparencial, una perspectiva, una forma de mirar del ciudadano estadounidense, en este caso, de bienestar, de superioridad, a pesar de que esta sea aparencial. Como te digo, disculpa que siempre alinee estas cosas con fútbol, porque también es importante y la gente lo ve así. Cuando usted gana una Eurocopa, cuando usted gana una Copa Mundial, su energía, su patriotismo ante su nación se incrementa y su perspectiva de bienestar ante el contexto en el que usted vive es maquillada. Y de la misma forma, ganar guerras es maquillar un contexto de deterioro como trabajador. Pero yo diría sinceramente que eso es lo que está pasando más para el caso de Putin, en donde es la guerra lo que está de alguna manera reavivando lo que pasa es que Estados no le está sirviendo pero eso, estoy digamos. Notando que Estados no le está sirviendo, más bien las facciones más conservadoras del capital están llamando por un cese a la guerra, por lo menos en Ucrania, que está gastando una cantidad estupidísima del presupuesto nacional.
Entonces, eso está siendo cuestionado muy claramente y de forma muy correcta por parte De esta burguesía nacional, por decirlo así. no solamente la burguesía nacional, del electorado estadounidense, que ya no se siente como, ay, patriotas, que Sí, estamos, el no. camino para Afganistán, por enorgullecer ejemplo, fue aparencialmente tiene que ser otro. Sí. el camino de Afganistán, por ejemplo, fue casi que el último clavo en el ataúd de la Unión Soviética, la política exterior de Afganistán, y parece que lo fue también en Estados Unidos, en cuanto a que de verdad arruinó en muchos sentidos la visión que se tenía de Estados Unidos y se vuelve a una crítica muy similar a la que se tenía en los 60s y Con 70s, Vietnam. de Estados Unidos, que parece que invierte más en ser el policía del mundo y representar los Estar cuidando intereses los del intereses capital del mundo que sus propios. que los de sus propios ciudadanos, que Ujú. son los primeros oprimidos y demás, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a mí no me parece nada raro que Trump le hagan un atentado y existan estos casos de casual y negligencia por todo lado, Por ¿verdad? todo lado. Y En- como te digo, que ya pasó con Kennedy, de hecho. incrementa 4 puntos su intención de voto, se incrementa el valor de las acciones de los negocios que tiene de acuerdo a la revista Forbes. Entonces, bueno, no sabemos a quién le va a ayudar esto. Indiscutiblemente hasta el momento es a él, ¿verdad? Yo diría que Trump, es que Y no. evidencia eso, evidencia fortaleza. Claro. La cual estaba evidenciando totalmente lo contrario Biden, ¿verdad? Biden estaba ejemplificando lo que era el poder por el poder. Tal cual hago un paralelismo con Rodrigo Arias en Costa Rica, acá en nuestro país, que es el presidente del Congreso costarricense. Mira, a ese tipo se le caen los cachetes, no puede hablar. Las cosas que dice sí tienen sentido, al menos aquí en Costa Rica lo que él dice sí tiene sentido, no se lo vamos a quitar, pero con una vocecita delgada, con poca fuerza. Entonces lo que vemos es o una crisis de títeres, es decir, ya no estamos encontrando los títeres que estamos utilizando, no nos están sirviendo porque ya están muy viejos, o si de un por sí estamos viendo gente muy ególatra, evitando o no queriendo soltar la teta, como decimos. Los boomers no han querido soltar, no han querido hacer un cambio generacional, ni siquiera con los de la generación X, mucho menos la generación Z o lo que sea, o los millennials. No hay un cambio generacional. Ellos son, y especialmente, para mí es paradigmático que ambos sean septenarios, digamos, como de 70 años. Jimé, esa política gringa tenía de estar viendo analistas, un concepto muy vacilón que me gustó mucho fue la política gringas cuando es gerentromeritocrática. O sea, que es como Heron de viejitos, ¿verdad? Y tocática de meritocracia. Algo de meritocracia, pucha, no lo puedo pronunciar ni bien. No lo puedo ni decir ni bien. Pero algo así. El asunto es que unos momentos después. Gerontocracia era. Pucha, lo dije fácil ya. Gerontocracia, sí, fácil. Yo pensaba que era gerontocracia, pero usted luego agregó meritocracia y entonces no sé. Bueno, es gerontocracia, era súper sencillo. Igual parece ser que es como la dirección a la que se está dirigiendo el mundo, precisamente por la transición demográfica. Pero bueno, no hablemos de eso, son otros 100 pesos. Yo igual creo que el caso de Estados Unidos, esa situación es pues paradigmática. Pero bueno, por lo menos en ese sentido Trump, por lo menos parece estar vivo. Es que, insisto, Biden es un títere de las élites. Mucha gente juega aquí para criticar un poco, pues ya hablando, a ver, para cerrar un poco el tema de Trump y pasar como a los paralelismos que podemos ver con la historia de los atentados en América, no solamente Estados Unidos. Pero bueno, existe entonces este conflicto interburgués, existen poderes fácticos que no les interesa, unos que no les interesa que siga la guerra en Ucrania, otros que no les interesa parar la guerra en Ucrania. Y cómo es que de alguna manera Trump ha sido muy inteligente, puesto que es para mí de los pocos políticos similar a Bukele, no porque yo sea trumpista o necesariamente bukelista, o sea, no necesariamente, que pone en la palestra política las cosas que importan verdaderamente. ¿A qué me refiero con esto? Con que no se va con rodeos sobre matrimonio igualitario, sobre los trans, sobre los chiquitos, migración. Bueno, en su momento sí se posicionó así, pero esta segunda ronda realmente sus posicionamientos son muchísimo más coherentes con una política exterior más prudente, con una política económicamente más proteccionista, el America First y otro montón de esas cosas, ¿verdad? Versus, y que por ejemplo, no versus, pero y que por ejemplo se puede evidenciar en su
programa de campaña en donde ya, por ejemplo, todos los elementos más polarizantes relacionados a lo LGTB y lo que sea, ¿verdad? Los eliminó por completo, ¿verdad? Tiene una posición muchísimo más, igual con el tema del aborto, no tiene una posición tan prohibicionista, sino que de hecho habla de la regulación por diferentes estados y demás cosas que fueron fundamentales para, digamos, ser punto de ataque de la población, bueno, del votante woke, ¿verdad? Bueno, resulta que ya no son parte del programa político de Trump. Entonces yo en ese sentido le doy mucho valor a estos políticos que en lugar de darle cuerda al ruido mediático, que lo que hace es generar una polarización artificial sobre temas que no importan a nadie y que afectan a un 0,0% de la población, ¿verdad? O sea, una cantidad ínfima de votantes. Lo que en lugar de seguirle revuelo a ese ruido polarizante, lo que hace es introducir, hablemos en la palestra política, en el horizonte político, traigamos a colación los temas que importan, como cuál, la política exterior estadounidense, el involucramiento de Estados Unidos en las ramas militares internacionales como la OTAN, por ejemplo, como él llamó por la disolución de la OTAN en su momento. No, y la producción industrializada doméstica. La producción industrializada doméstica, cuyos trabajos y cuyo capital se está escapando a China, puesto que producen con la misma calidad y en mayor cantidad por menos precio, ¿verdad? Entonces estamos hablando Los flujos de importación de maquinaria de China hacia los Estados Unidos es algo que también se discute. Correcto. Es decir, hasta cierto punto discuten cuestiones más materiales, tal cual nosotros siempre intentamos hacer aquí, ¿verdad? Ser más material que correcto. otra cosa. Entonces, de ese modo, vemos ese candidato muy distinto a lo que fue en las elecciones anteriores, le vemos más fuerza, lo que le sucedió más bien le ayudó. Hay razones por las cuales pensar que esa ayuda ha sido tan potenciable que podría ser provocada por él mismo o podría ser no provocada por él mismo, tal cual lo acabamos de indicar. La razón por la cual yo originalmente vi el video y dije, esto parece falso. O sea, la forma en la que se agarró la oreja, todo, yo dije, ¿cómo eso es falso? Porque el servicio secreto no actúa inmediatamente. Sonaron 3 disparos antes de que lo mataran al suelo. Se ve falso. O sea, ¿cómo es posible de que el servicio secreto no se diera cuenta que hubiese un francotirador? Un francotirador tan amateur, es que no estaba ni siquiera, o sea, dicen que andaba cubierto con camuflaje a lo chiquito loco. Y todo el mundo pudo verlo en el techo. Exacto, y el servicio secreto no. Entonces, pucha, esas cosas a uno le dicen, pensar que o hay una conspiración, o eso algo autoafligido. Bueno, perdón, pero eso es casi que imposible, puesto que existe ya confirmado el hecho de que sí se utilizaron balas de verdad. No creo que nadie en su sano juicio hubiese hecho un atentado contra sí mismo que hubiese podido acabar con su vida de esa forma, porque es que de verdad fueron milímetros. Entonces, no, yo no creo para nada de que se fuese un autoatentado en lo absoluto. Ahora, sí podría de nuevo, ya por el lado de una negligencia, ¿cómo se le llama? Intencional, ¿verdad? Por el hecho de que, madre, o sea, sí, no haga nada, ¿me entiende? Como no mate al mae aún, o aún no dispare, o vamos a ver quién es ese tipo, ¿verdad? Es que eso sí lo veo incluso más posible, una negligencia voluntaria, a que lo haya hecho Trump. Una cultura donde matan gente como arroz. Pero o sea, no hablemos así tampoco, porque aquí también. No, ahorita nos estamos convirtiendo en eso, pero... No, pero aquí también. Pero las Costa cosas Rica, no pueden verse equiparables desde ese punto de vista. El problema yo creo que es que una cosa son las armas registradas y otras son las armas ilegales. Yo me atrevería a decir que muchos países en Hispanoamérica pueden tener una cantidad estupidísima de armas. O por sin registro que podrían equiparar la cantidad per cápita de ellos, no sé. Equiparar, pero igual por la densidad zonas poblacional puede no es ser. igual. No, pero por zonas puede ser. Perfectamente yo puedo ver cómo es que en Caracas tenga una cantidad similar a las que tienen en algún estado de Estados Unidos. O sea, podría verlo así perfectamente. Geográficamente podría ser así. Entonces, por pedacitos. Exacto. Entonces, por ese lado yo no me pondría muy moralista, pero definitivamente tiene un efecto en la sociedad civil que se puede evidenciar con la cantidad tan grande de terroristas domésticos y menores de edad que tienen, ¿verdad? Como es que niños pueden entrar con armas automáticas, ¿verdad? Metralletas automáticas, básicamente, a matar pues niños de escuela.
¿verdad? Entonces yo creo claramente eso sí es una decadencia como sociedad y no puede estar totalmente aislada del fenómeno de las armas. Evidentemente tiene su relación. El punto número 2. Hoy vamos a estar hablando sobre cuáles son los casos históricos similares de atentados a presidentes de Estados Unidos o incluso atentados en todo el continente americano, en donde se ha involucrado en muchos casos, si no es que en todos Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo sé, vos tenés la lista. Tiro yo la ¿verdad? cifra, ¿verdad? Sí, Primero, sí, sí, Jimé. dele. Bueno, aquí tenemos, de acuerdo a lo que pudimos investigar, algunos presidentes que fueron asesinados mientras estaban en el cargo. Abraham Lincoln, 14 de abril de 1865. Ya empezamos, ¿verdad? James Garfield, asesinado el 2 de julio de 1881. William McKinley, asesinado el 6 de septiembre de 1901. Y John F. Kennedy, asesinado el 22 de noviembre de 1963. Entonces ahí tenemos 4 presidentes que efectivamente fueron asesinados. Ahora traemos otro dato. ¿Cuáles de los candidatos presidenciales tuvieron un atentado? Tenemos a Andrew Jackson en 1835, Theodore Roosevelt en 1912, Franklin D. Roosevelt en febrero de 1933, Harry Truman en 1950, Gerald Ford, en 2 ocasiones, en 1975, y Ronald Reagan en 1981. Entonces, antes de iniciar nosotros con el contexto histórico, pueden ustedes darse cuenta que la sociedad estadounidense es una sociedad que tiene naturalizado el asesinato o el intento de asesinato de sus cabezas políticas. Cosa que estaría muy entredicho decir que eso es democracia. Bueno, de hecho yo creo que con la discusión anterior, que yo también era un punto al que quería llegar, en que el Partido Republicano y el Partido Demócrata en realidad no representan ningunos otra clase social. Los dos representan la misma clase social, 2 facciones diferentes dentro de la burguesía, pero al fin y al cabo ninguno de los dos realmente pone en cuestionamiento el orden burgués, el orden capitalista de las cosas, que ha sido el causante directo de las relaciones sociales de producción que han degenerado en el mundo que tenemos hoy en día. O sea, como siempre lo digo, la Unión Soviética perdió la Guerra Fría. Esta realidad siglo XXI hoy en día es la realidad degenerada, pero planificada, el resultado deseado de que Estados Unidos triunfara en la Guerra Fría. Este es el futuro del siglo XXI que pregonaba el capitalismo del siglo XX, ¿verdad? Entonces, si a ustedes les parece que esto es una sociedad degenerada, una sociedad violenta, una sociedad amoral, una sociedad... No viene de algún lado, digamos. No, es el producto deseado de que haya ganado Estados Unidos la Guerra Fría. Entonces, en ese sentido, para mí el Partido Republicano y Demócrata pueden tener diferentes alternativas, pero ninguno realmente un modelo político diferente. Sin embargo, diciendo eso, me parece que en este momento el republicano sí representa muchísimo más los intereses de la ciudadanía estadounidense, frente a el Partido Demócrata. Pero diciendo esto con respecto a los atentados históricos, no me parece una verdadera democracia, y más bien me parece curioso decirlo. Yo entonces posicionaría a Estados Unidos similar a como posicionaría a Colombia, a México, a Venezuela y a otro montón de estados americanos cuya violencia política es absolutamente elevada y que ha naturalizado, ¿verdad?, ese tipo de violencia política donde asesinar o intentar asesinar a candidatos y a presidentes no es nada raro de su historia, ¿verdad? No, entonces en ese sentido se parece a nosotros. Y no digo Costa Rica, porque Costa Rica es más democrático a nivel internacional. Creo que es el único país americano. La revista The Economist, somos más democráticos que Estados Unidos. tenemos el puesto número 16 en democracia. Bueno, pero indiferentemente de eso, o sea, estamos hablando que según los estándares de democracia burguesa, nosotros tenemos cómo hablar porque tenemos una democracia muchísimo más sólida que Estados Unidos según estándares internacionales. No, y lo que estábamos diciendo ahora, digamos, si esto le hubiese pasado a cualquier país latinoamericano, ténganlo por seguro que ya estarían los gringos
aterrizando y diciendo, bueno, venimos a darles democracia, a darles libertad. ¿Cómo es posible que hayan intentado matar a un candidato presidencial? Eso no puede ser. Aquí vienen los gringos a poner orden. Entonces, bajo ese precepto, decíamos nosotros que podríamos ir nosotros a Estados Unidos a hacer feo y decir que ahí no hay democracia, y llevamos a 4 policías ticos y decimos que nosotros somos representantes de democracia, que no nos parece que intenten la verdadera democracia donde no se mata gente, y al menos por los que son presidentes. Y entonces, de modo a eso, venimos aquí a hacer un golpe de estado gringo, ¿verdad? Pero Me parece muy bien, sí, sí. Según el Rule Based Order. Pero bueno, yo considero que aquí es importante analizar algo que es lo que estamos viendo anteriormente con Trump. ¿Por qué se hace ese atentado a Trump? ¿De forma gratuita y aleatoria? No, porque es una persona que es verdaderamente polarizante, especialmente en temas de geopolítica, de la política exterior estadounidense. Y entonces yo traigo hoy a colación la discusión sobre John F. Kennedy. A ver, hay varias cosas que discutir sobre los atentados. La mayoría de los atentados han sido contra justamente candidatos del Partido Republicano. Y de hecho los atentados efectivos, o sea, la muerte o sea, los magnicidios en Estados Unidos han sido, con excepción a John F. Kennedy, todos republicanos, incluyendo aquí a Abraham Lincoln, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Hablemos de John F. Kennedy, que es un representante un poco más claro de la política contemporánea, ya hablar, por ejemplo, de mitad del siglo XIX. Sí, ya hablar, porque hicimos los estudios, perdona, y ahorita hicimos los estudios de Abraham Lincoln, de Garfield, de William McKinley, y para serles sincero, lo que pudimos encontrar no había ahí dentro de sus asesinatos una cuestión más que luchas de poder. Obviamente todos son luchas de poder, no me malinterpreten, pero son luchas de poder más relacionadas con pujas internas. Cambio JF Kennedy, ya vos lo vas a poder interiorizar más, o lo vas a poder expresar más, viene a partir de toda una posición geopolítica también. Entonces eso llama mucho la atención. Sí, definitivamente yo diría que Kennedy, por eso se puede hacer el paralelismo con el caso de Trump, especialmente exacto, por el caso de la política externa. A ver, John F. Kennedy tuvo una política externa intervencionista también. Mucha gente lo trata de poner como si fuese el gran amigo de Hispanoamérica, ¿verdad? Cuando eso no es necesariamente el caso. O sea, por Dios, o sea, si todos los conflictos de Cuba empezaron con Kennedy. ¿Qué es lo que usted dice? Eso sí, que Kennedy tenía una posición muy diferente a la que sostenía los otros, pues, la que había estado sosteniendo Estados Unidos desde 1898 y las guerras bananeras y la guerra con España y etcétera, ¿verdad? Donde es más o menos la del gran garrote, o sea, pasa por diferentes etapas, pero es esta visión agarrada también del destino manifiesto de que Estados Unidos tenía casi que la potestad divina de ser un estado policial en la región, ¿verdad? En su patio trasero, que seríamos nosotros. Entonces, como que de alguna manera Kennedy encuentra que esta política exterior es bastante conflictiva, especialmente en un periodo de Guerra Fría. Esto entra en choque con los intereses de una facción interna del gobierno de Estados Unidos, que es lo que mucha gente, conspiranoicos y demás, llaman el Deep State, que de alguna manera son de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, póngale FBI o póngale CIA, ¿verdad? Que en muchos sentidos habían sido casi que una mano oculta del gobierno de Estados Unidos que trabajaba indiferentemente de la administración de turno, demócrata, republicana y demás, para los intereses de las empresas estadounidenses en el extranjero, o sea, los intereses gringos en el extranjero, bueno, de las empresas en el extranjero. ¿Por qué vemos que el Congreso de Estados Unidos no necesariamente vota a favor de quitar a Jacobo Arbenz, o necesariamente vota a favor de quitar a Salvador Allende, ya eso más adelante, o que por ejemplo vota a favor de apoyar a ciertos dictadores militares que son amigos de Estados Unidos? No es necesariamente una voluntad democrática política de las instituciones más democráticas estadounidenses las que guían esa política exterior, sino más bien la intencionalidad de una élite burocrática asociada de nuevo a estas agencias de inteligencia como la CIA y el FBI, que se encargaban de eso, de consolidar los intereses estadounidenses en el resto del mundo, y hacerlo de forma en la que pudiese rastrearse lo menos posible a Estados Unidos, digamos, este tipo de acciones. John F. Kennedy vio eso de forma muy negativa, en parte porque, si usted lo piensa bien, si usted es la cabeza de un estado que tiene una suerte de estado autónomo, que trabaja y que tiene su fuerza, independiente.
pues no es una república, pero una... Así se le dicen a los órganos que no quieren hacerle caso a nadie, Pues yo le diríamos bien casi que un poder de la república, ¿verdad? Que actúa de forma prácticamente independiente, ¿verdad? Y que tiene pues un poder militar importante y político. Entonces, evidentemente, si es una cabeza de Estado, pues eso es un obstáculo para el desarrollo de su poder también y de su política efectiva. Entonces, ese cuestionamiento a ese intervencionismo militar, especialmente el apoyo a militares violentos y antidemocráticos, el apoyo a golpes de Estado, ¿verdad?, para instaurar a títeres en el poder, eso sí era cuestionado por parte de Kennedy. A su vez, su política exterior con la Unión Soviética fue un poco menos intensa. Se habla que, por ejemplo, cuando en un momento pudo haber metido muchísimo más mano en los inicios de la guerra de Vietnam, parece que más bien ralentizó un poco la inversión estadounidense. Entonces, no es por decir que era una santa paloma, yo diría que más bien es un tibio, como decía usted, es una persona que de hecho de alguna manera hasta simbólicamente redujo el poder simbólico, el miedo simbólico que implicaba a Estados Unidos en la región. Porque eso, dígame, lo que podemos ver desde este diálogo es eso, es una confluencia, un tipo de homogeneización en el pensamiento, en el tratamiento geopolítico de Kennedy, y podemos verlo un tanto en lo que estamos viendo de Trump. No podemos asegurar que eso vaya a ser per se lo que estamos diciendo, pero en la política hay que vaticinar ciertos movimientos. Entonces creemos que podría ir por ahí. Una de las cuestiones que yo le estaba viendo a JF Kennedy, que fue una pérdida de poder de los Estados Unidos como tal, fue lo que fue la crisis de los misiles con Cuba en 1962. Este fue uno de los momentos más tensos en la Guerra Fría, en la que en octubre del 62 se descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba, y Kennedy respondió con un bloqueo naval de la isla y demandó de los misiles fueran retirados. Esto llevó al mundo al borde de lo que podría pensarse era la guerra nuclear, pero finalmente se llegó a un acuerdo diplomático entre lo que fue la Unión Soviética en ese caso, en ese momento, a partir del retiro de los misiles de Cuba, y Estados Unidos por su parte en el retiro de misiles de Turquía. Entonces vemos a JF Kennedy como la cabeza de un planteamiento geopolítico no tan bélico como tal. Sí. Y eso es a un sector, como lo estamos comentando, es a un sector tradicional de la concepción de que la soberanía y el poder de la nación reside en las victorias en guerras exteriores. Es un choque, ¿verdad? Es un choque, es decir, es un tipo de gringo que lo que quiere es un tipo de dominación, pero dentro de la casa antes de salir afuera. Eso es lo que podríamos ver ahí. Que también había una dominación exterior, pero por lo menos había una oposición a la hipocresía, digamos, de decir que le vamos a llevar la democracia a media humanidad, pero la otra mitad de la humanidad estamos financiando dictadores militares que nada de democracia ni de libertad tienen, solamente su amistad con Estados Unidos es lo único que los mantiene en el poder. Por ejemplo, el caso de Somoza. Entonces, el hecho de que él presentase un atentado al orden establecido de la política exterior gringa de ese momento, creo que sí fue fundamental. De nuevo, también su cuestionamiento a la autonomía de estas agencias de inteligencia, que de hecho con el tiempo también se probaron ser pues absolutamente nefastas en muchos sentidos. Por ejemplo, son estas mismas agencias de inteligencia las que originalmente orquestaron la invasión a Bahía Cochinos en Cuba, después de que Cuba decretara la revolución socialista en el 61, si no me equivoco. Entonces, el asunto con Kennedy, o cuál fue su participación ahí, porque él fue el presidente activo en eso y dirigió en muchos sentidos la operación, pero originalmente primero fue muy reticente en aceptar como tal el ataque a Bahía de Cochinos, y por otro lado redujo muchísimo el presupuesto y la capacidad armamentista de los cuerpos cubanos entrenados por la CIA, ¿verdad? Entonces eso también le sirvió para hacerse de muchísimos enemigos en esos organismos de inteligencia, porque de alguna manera dicen, pues el hecho de que perdiéramos fue culpa de Kennedy. Lo mismo con Vietnam, como por así decirlo, cuando ellos están metiendo para básicamente ayudar a la potencia colonialista de Francia en Vietnam, como que si Kennedy le hubiese metido más plata de pichazo y hubiese mandado más gente de pichazo, se hubiera acabado rapidísimo. Y le dieron más bien tiempo a ellos para que Entonces, todo este montón de conflictos realmente pusieron a Kennedy contra el Deep State, ¿verdad? Contra una capa, porque, a ver, eso es algo importante que siempre se los intentamos transmitir y voy a hacer
incesante en esto. El análisis que se intenta hacer siempre es bajo la óptica material, y eso significa que nosotros dividimos los equipitos con uniformes a partir de que esos uniformes representan actividades económicas como tal. Entonces, vemos nosotros un JF Kennedy que no quita, por lo que estamos diciendo, su condición burgués. Es decir, él sigue siendo una representatividad de un tipo de burguesía, pero quiere generar un planteamiento de la geopolítica diferente a otro sector. Entonces, nosotros vemos eso y decimos, mira, a este sí le dieron en la cabeza. A este le dieron en la cabeza porque efectivamente ya él estaba moviendo los hilos y estaba haciendo las cosas diferente. Que Estados Unidos estaba perdiendo su posición o su vista del mundo hacia ellos y de ellos hacia el mundo, indiscutiblemente. Y ese va a ser el tercer apartado del podcast, que es donde vamos a empezar a hablar sobre la intervención de Estados Unidos en Latinoamérica. Pero en efecto, podemos encontrar aquí un tratamiento geopolítico distinto que atenta a un tipo de solución, que es la solución que siempre ha tenido los gringos, que es bala. Bueno, y curiosamente yo diría que no es nada extraño, o bueno, de nuevo, aquí yo no estoy haciendo, o sea, no es ni siquiera una hipótesis, estoy nada más dando como diferentes ideas de que no me parecería raro que la facción de la burguesía más asociado a la industria armamentista sea la que más bala dé o más dispuesta a dar bala esté, aquellos que representan un obstáculo para la realización de sus intereses. A ver, yo no, es que ni siquiera saco de la ecuación el hecho de que haya una intencionalidad de escalada bélica en Europa por parte de estas élites de la industria armamentista. O sea, claro, no me parece que sea accidental lo que está pasando en Ucrania y el apoyo de posturas belicistas por parte de prácticamente todos los partidos de izquierda y derecha hegemónicos en Europa. Por ejemplo, el Frente Nacional Popular. ¡Ay, Frente Nacional Popular, qué maravilla! Pero no, se oponen a la OTAN, no se oponen a la Unión Europea y directamente dicen que tienen un apoyo, ¿cómo se llama? Un apoyo un apoyo total a Ucrania. Eso quiere decir un apoyo también bélico. Y eso es el nuevo Frente Popular, trotskista, ecologista y lo que sea. Están a favor por continuar la guerra en Ucrania. Diciendo esto, se me olvidó mencionarlo cuando estamos hablando de Trump. O sea, estamos en un contexto en donde creo que el mismo día que le dispararon a Trump había terminado el Congreso de la OTAN, en donde se votó, no solamente se discutió de que ya el ingreso de Ucrania a la OTAN es inminente, o sea que ya está en camino a hacerse, lo cual es un problema porque literalmente pone a Europa a las puertas de la Tercera Guerra Mundial por el conflicto fronterizo con Rusia. Y también se discutió que ya la OTAN no son los países por aislado los que van a estar dando su apoyo a Ucrania, sino que la OTAN como organización de forma sistemática y centralizada van a empezar a dar ese apoyo a Ucrania en forma de formación y cuerpos militares y también armas. O sea, ¿verdad? solapadamente quieren crear la Tercera Guerra Mundial. Entonces, por eso no me parece absolutamente, o sea, ¿cómo es que una política de naciones enteras, de varias naciones enteras, de los poderes más importantes económicos de Occidente, están haciendo esto de forma aleatoria, de forma gratuita, solamente porque, ay, la democracia en Ucrania, cuando antes de que esta guerra estallara, era el régimen más corrupto, con menores tasas de transparencia de toda Europa? De verdad estamos salvando del culo a gente que pone a Stefan Bandera, un literal colaborador nazi, en un pedestal. O sea, evidentemente eso no tiene nada de moral. Esto es una careta moral que se le está dando a, parece ser la intentona de una escalada bélica en Europa. Y los únicos que los veo interesándoles esto es el capital armamentista, especialmente estadounidense, ¿verdad? Bueno, hay otro montón de compañías estadounidenses, no tiene que ser solamente armamentista, porque si yo fuese una compañía, no sé, de arquitectos y demás, o contratistas y otras cosas, yo estaría ya que se me salen las babas por otro plan Marshall y reconstruir Europa, ¿verdad? Entre otras cosas. Pero ¿por qué hablo entonces de esta guerra para contextualizarlo con lo anterior? Bueno, pues porque en el caso de JF Kennedy me parece que los paralelismos están en que, de nuevo, Trump es un candidato similar a lo que fue Kennedy en su momento, que se opone a la forma, no necesariamente en todo aspecto, pero la forma que ha tomado
la política exterior estadounidense como policía del mundo, y especialmente porque eso es un gasto excesivo de los impuestos estadounidenses. Eso no significa un estado pequeño, eso significa un estado más grande y especialmente militarizado. Y no significa tampoco que con lo que estamos diciendo estamos alabando a JF Kennedy y estamos alabando a Donald Trump. Simple y sencillamente estamos viendo dos tipos de diferentes formas de agarrar el mango para disparar. Simple y sencillamente eso. Pero, No, y ver los paralelismos entre ambas situaciones. ¿Cuáles son aquellos presidentes que son objeto de ser asesinados? Pues aquellos que representan un peligro para el poder fáctico. otro tipo de forma de llevar la dominación. Definitivamente los asesinatos de presidentes son naturalizados, es decir, la gente en Estados Unidos no se alarma al respecto. Lo que son los atentados tampoco. Y también vemos una sociedad que siempre se ha alimentado del show. Es decir, esto no es visto como una desgracia, no hay, por decirlo así, días conmemorativos de los asesinatos de presidentes, que sepa yo, sino que esto es un dejar pasar, o un dejar hacer, dirían por ahí la gente que cree mucho en los mercados, y mae, con este punto es eso, la naturalización de la violencia y el alimento del show a partir de este, y que es un aspecto histórico. Bueno, es decir, sí. es histórico y lo podemos ver ahí. Por otro lado, digamos, ya hablando del caso de Hispanoamérica, en efecto, creo que como hispanoamericano ver este atentado, o hispanoamericana, ver este atentado, varias cosas salen a la luz. Yo insisto que esa naturalización de la violencia política, a ver, nosotros somos costarricenses, es un caso aparte, ¿verdad? Somos la mejor democracia del mundo, todo lo que se quiera. La más feliz del universo, todo lo que se quiera. Pero el hecho es que en Estados Unidos y en el resto de América esto es común. O sea, en Que México maten acaban de... presidentes No, es y común. candidatos, presidentes es un poco más complicado, pero Sí, candidatos, por sí. Dios, o sea, acaban de matar Bueno, los como dos, a ¿no? un Eso montón fue en pensar. Ecuador y acaban de matar a un montón en México, ¿verdad? O sea, el tema de la violencia política generalizada en América e incluido Estados Unidos, parece ser que en ese sentido Estados Unidos no escapa de ser vecino del tercermundismo, porque en ese sentido Estados Unidos va de la mano con esa naturalización de la violencia política, y en parte es culpable, pues porque el clima de permisibilidad a este nivel de política, a este nivel de magnicidios, lo ha contribuido Estados Unidos desde el siglo XIX, con sus guerras contra España, donde, o sea, no tenía ningún problema con arrebatarle las colonias y luego dejárselas, dígase Puerto Rico, dígase Filipinas, dígase Cuba, ¿verdad? Sí, todo el Caribe. Sí, la forma en la que ha puesto dictaduras militares en el continente, de nuevo desde el siglo XIX, podemos hablar, por ejemplo, en Nicaragua, 1901, que quitan al presidente democráticamente electo y es cuando empiezan todos los problemas con Somoza, poco después. La primera generación del sandinismo, se podría decir en los 20 y demás. El caso de Honduras, en donde hay una guerra civil prácticamente financiada por Estados Unidos. ¿Cómo es que Estados Unidos en Hawái quita a la reina de Hawái y pone de presidente a un tipo de la familia Dole, la misma compañía piñera de frutas de toda la vida? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que existe un patrón de intervención incluso en democracias electas en América Latina con tal de proteger los intereses estadounidenses en países soberanos y que dígase puede tener diferentes facetas, póngale guerras bananeras o póngale plan Cóndor, pero han contribuido de nuevo a la naturalización de la violencia política en esta región? Y en Centroamérica eso significó casi que 20 años, o sea, 2 décadas enteras de un retraso económico y estúpido por unas guerras civiles prácticamente promocionadas por Estados Unidos y su Guerra Fría. La cuestión es que, trayendo acá a colación, me traje una parte de lo que fue uno de los discursos del presidente James Monroe en el Congreso, en el Congreso estadounidense, el 2 de diciembre de 1823. A ver, lo que queremos decir con esto es, la gente no es así porque sí, ni es así desde ayer. La gente, es los mala, estados, las familias y toda reproducción humana, sea chiquitica o sea grande, tiene historia. Y al que no le guste que le recuerden la historia, pues entonces que no la haga.
Pero el asunto, volviendo al pues punto... que no nazca. Pues que no nazca. Entonces, volviendo al punto, James Monroe en 1823 dice en el Congreso, preocupadísimo, llega y dice, en la discusión de las circunstancias que nos rodean y que nos afectan, no pueden omitir recordarle al Congreso que nuestros vecinos del sur, está hablando de toda Latinoamérica, ¿verdad?, en diferentes épocas durante el último siglo han sido objeto de tentativas por parte de una o más de las potencias europeas para extender su sistema a el continente. Sobre cada una de esas ocasiones se ha mantenido un sistema de política por los gobiernos entonces en cuestión, cuyo objetivo era el de contrarrestar el espíritu de nuestra propia política y evitar las consecuencias que se preveían que podían resultar de ella. Con la existencia de una disposición general en las naciones de Europa, hacia la cual el propósito de esta administración ha sido desde el comienzo dirigir la atención de los Estados Unidos, que podrían tener un importante efecto en sus intereses y destinos. Me parece conveniente que este pueblo, mientras promueva su propio bienestar, deberá tomar en tiempo una actitud decidida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya lo estamos viendo. Esta doctrina Monroe, que es bien discutida, bien estudiada, a partir de que lo que es el nacimiento de ese pensamiento de imperialización, de toma por parte de los Estados Unidos a todo lo que es el continente americano. ¿Qué queremos hablar con esto? Desde 1823, esta gente está preocupada de qué hacemos nosotros. Y no fue lo que dijo Monroe una cosa desatinada. Es decir, como le decía Jimmy, voy a tomar una posición en la que defiendo a los Estados Unidos. Oigan ustedes qué feo, pero lo voy a hacer. Yo ahorita voy a hacer todo lo contrario, especialmente basada en esa frase. Exacto. A ver, ¿por qué? Porque lo que digo es, en 1820, el episodio de nosotros del podcast anterior estuvo hablando sobre la unificación de Centroamérica y que esa unificación se dio en 1830, ¿verdad? Con la República Federal Centroamericana. Vuelvo a ver a Jimena porque es la que sabe más que yo al respecto. Y después de ese 1830, pues entonces vemos la derrota de William Walker y lo que eran los filibusteros en 1856, bueno, el inicio de su derrota, finiquita en 1860, pero lo que vemos es un James Monroe diciendo, miren, si nosotros no le ponemos cuidado, esta gente se puede unificar o puede luchar en contra de nosotros, y ahí vienen quién le ayudó a Juanito Mora, al menos en el 56, a armarse, Inglaterra. Lo que está diciendo James Monroe en ese momento es, mire, en Estados Unidos, o nos pellizcamos con Latinoamérica o Latinoamérica se lo come otro. Y diciéndole yo a Jimena antes de este apartado, ¿quién fue el primero en intentar hacer el canal de Panamá si no fueron los franceses? Es decir, los gringos estaban conscientes de que o son imperiales o mueren en el sistema capital global. Eso es una cuestión muy importante. La doctrina Monroe se reduce a la frase América para los americanos. No se refiere a América para todos los pueblos que componen el continente. No, se refiere a el continente americano para los gringos. Eso es a lo que se reduce. Y como pone subterfugios, que es mi crítica, digamos, a eso, diciendo, no, es que como son democracias endebles, eso quiere decir que son sujetos a ser colonizadas por europeos, por los cuales necesitan nuestra protección, y además de todo ellos no saben gobernarse solos, porque como son animalitos salvajes, que si usted los deja gobernándose solos, son como chiquitos, no pueden, necesitan una suerte de enmienda Platt, ¿verdad? A lo cubano, para que les digamos qué hacer, porque si no ellos no saben que es una democracia. Entonces de ahí nace el sentimiento de, les estamos llevando libertad y democracia, estamos expulsando a las potencias coloniales de Europa, claro, pero sin decir, porque nosotros estamos creando nuestro propio tipo de neocolonialismo, que es una suerte de Pax Americana, en donde nosotros vamos a decirles qué hacer ustedes por 200 años, en donde ustedes van a tener que recurrir a nosotros para cualquier préstamo, donde nosotros vamos a ser su mayor socio económico, y donde todas sus economías, valga la redundancia, van a estar volcadas a nosotros, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ustedes van a ayudarnos a consolidar un sistema mundo en el cual
qué sé yo, cosas como que el patrón dólar sea el patrón universal y ni siquiera la moneda esté sostenida por metal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eso es posible porque Estados Unidos tiene el nivel de hegemonía que logró consolidar desde principios del siglo XX en América, porque tenía ese peso. No es que llegó, ayudó a Europa, ayudó a reconstruir Europa y ahí empezó su hegemonía. No, eso terminó de consolidar su lugar como potencia, pero la inició el hecho de tener, digamos, por así decirlo, el proceso de acumulación originaria de capital político y económico. Estados Unidos lo tiene en América Latina, y en los intentos como la campaña de 1856 lo evidencia, donde ya tal vez no le daba suficiente para expandirse en México, y entonces habían filibusteros, ¿verdad? Que, digamos, como así decirlo, las elecciones menores llegaban para ver si podían hacer sus propias colonias. Para ver si podían hacerlo. Que lo que quiero recalcar con esto es, Estados Unidos o lo hace, como te estaba diciendo, con la frase de, o lo hago yo, o la veo hacer por otro, ¿verdad? O en 1856 Juanito Mora crea estos pactos comerciales de exportación de café hacia Inglaterra, tal cual estos le devuelvan esa exportación de café y demás, con armamento de alta calidad para poder defenderse contra estos filibusteros y demás. Es simple y sencillamente diciendo, Inglaterra, mire, yo todavía no he perdido América. Yo estoy intentando llegar a América. Al contrario, tal cual Francia decía en su momento con el canal, yo voy a hacer ese canal. Y a partir de ahí quisiera otra frase que traje buenísima de otro presidente de los Estados Unidos. La primera, como les estaba comentando, fue en 1823. Ahí ya la doctrina Monroe implanta sus cuestiones. Y esto es para una cuestión marítima que quiero comentar ahorita. Sin embargo, me voy a devolver otra vez a la doctrina Monroe para crear un paralelismo con lo que está pasando en Israel. Sin embargo, para volver a discutir la importancia de los gringos en Latinoamérica, en 1880 el presidente igual, en este caso Rutherford Hayes, dice básicamente esto en 1880 en el Congreso: el proyecto de un canal interoceánico a través del Istmo de Panamá, a ser construido por capital privado bajo concesión del gobierno colombiano, debería recibir la aprobación de este gobierno, por ser compatible con el cumplimiento de estas obligaciones por nuestra parte y consistente con nuestros intereses como principal potencial comercial del hemisferio occidental. O sea, le está diciendo, mire, Colombia, hágame el favor y usted no haga nada con los franceses antes de preguntarme a mí, porque yo soy Estados Unidos. Eso está en 1880. Y en el momento donde Colombia dijo no, Estados Unidos le dijo en el oído a Panamá: no necesitaríamos independencia de Colombia. Le dice: usted sabe que no necesitaríamos el permiso de Colombia si usted se independiza, ¿verdad? Y en efecto empezó un periodo de dominación estadounidense que hasta hoy en día es muy difícil de quitarse. A pesar de eso, yo siempre voy a celebrar el logro centroamericano, el logro hispanoamericano de que haya regresado finalmente el canal de Panamá a manos panameñas. Eso fue en el 2000, eso no fue hace nada, y en realidad en muchos sentidos ha repercutido en que los panameños tengan una cultura política muchísimo más desarrollada que los costarricenses, ¿verdad? Por esas victorias que han tenido. Lastimosamente es una victoria agridulce porque empíricamente Estados Unidos sigue teniendo un control efectivo de gran parte de todo lo que pasa en el canal, ¿verdad? Precisamente porque un país, incluso con el 4% que le pasa el 4% de la economía mundial por sus mares, como es Panamá, sigue teniendo poca soberanía al estar aislado, ya no solamente de Colombia, que fue originalmente la intención de su independencia por parte de Estados Unidos, sino como un país aislado del resto de Centroamérica. Precisamente ahí, en la unidad centroamericana, está una opción para verdaderamente dilucidar una soberanía frente a Estados Unidos. Pues que, aunque aún no veamos que Estados Unidos esté avanzando territorialmente sobre México o sobre nosotros, no quiere decir que no lo esté haciendo de otras formas, no quiere decir que su política exterior en nuestra región no sea una política que arranca soberanías, una política que chupa la sangre de soberanías, y su único interés es que se sostengan sus amigos, ya sean militares, ya sean dictadores, ya sean lo que sea, en el poder, ¿verdad? Diciendo una frase textual de, ¿cómo se llama?
de Delano Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt. He's a son of a bitch, but he's our son of a bitch. Exacto. Para referirse a su moza, ¿verdad? Entonces sí, son unos hijueputas, pero son nuestros hijueputas y hay que protegerlos porque si no nuestros intereses jalan, ¿verdad? Entonces en ese sentido tenemos que reconocer que esa política exterior de Estados Unidos, solo porque se hayan detenido en California, ¿verdad? Solo porque no hayan bajado más allá de Texas, no significa que... No quiere decir que no tengan sus tentáculos sobre nuestros países y nuestras economías. Y es que eso es cuando no somos una región fortificada, es o somos de un imperio o somos de otro. Correcto. O somos de Gran Bretaña, o somos de los chinos, o somos de los estadounidenses. En tanto no nos vayamos a unificar, eso nunca va a pasar. Yo siempre hablo de la unificación de Centroamérica, pero es que en realidad es que estamos hablando de que una articulación de Centroamérica podría ser el primer paso a una unificación más grande en una escala civilizatoria global, en donde podamos hablar de todo el continente hispanoamericano unificado para interés en común. Sí. O sea, ¿cómo es posible que la Unión Europea, con sus 50 lenguajes, con sus múltiples conflictos hasta religiosos tienen, y nosotros teniendo hasta el mismo pasado común por 300 años, no podemos llegar a una plataforma continental que sirva? Y es que siempre lo hemos visto y lo vemos así. A ver, hay un interés geopolítico muy grande. No podemos unificarnos así porque así. Nosotros nos unificamos y aquí lo que puede haber es una guerra de Estados Unidos en contra de Centroamérica. Es que es indiscutible ahora cuando estamos viendo nosotros los intereses tajantes de los mismos presidentes y los discursos que dan en los congresos, diciendo, miren, es que necesitamos ver qué está pasando ahí abajo, miren, es que las potencias pueden hacer esto y lo otro, miren que, retomando a lo que fue esta doctrina Monroe de los 1800, una de las cuestiones que se planteaba ahí y salió en el New York Times fue darle un contenido teológico a esa cuestión de la doctrina Monroe del americano para América para el americano. Esto quiere decir, somos el pueblo elegido por Dios también. Un discurso muy parecido al israelita a la hora de llegar e intentar aniquilar palestinos. Es decir, es muy bonito dentro de la política y con esto... Ahí vos abordás, Jime. Recuerdo en los primeros episodios de esto que estábamos hablando que mencioné una forma en la que se rehúye a la razón. Y quisiera volverla a traer a colación porque ya me acordé del libro en el que lo vi del autor. Entonces lo voy a decir con mayor propiedad. El asunto es que Joan Stuart Mill es uno de los precursores del liberalismo. Y como nosotros somos gente madura en este podcast, leemos de todo. No solo marxismo, no solo Hegel, no solo... aquí leemos de todo. Entonces el famoso Joan Stuart Mill, que es uno de los precursores del liberalismo, en su ensayo a la libertad, indica que una forma de poder usted aceptar una verdad era bajo dos vertientes. Es decir, yo puedo aceptar algo bajo dos formas. Una, o someto refutación, es decir, someto cuestionamiento todas las veces posibles eso que estoy viendo. Digo, no, mira, eso es por tal cosa, no, mira, eso es para la otra, no, mira, esto aquí, Y cualquier cuestionamiento que yo establezco bajo ese precepto no se puede sostener bajo la realidad o bajo fe, simple y sencillamente quiero que eso sea cierto. ¿Qué quiere decir esto? Si someto a la razón el expansionismo de una sociedad sobre otra, es brutalidad. Pero si yo le doy un contenido teológico, tiene todo el sentido del mundo creer que Dios me dio a mí la bendición y no a otro. Entonces, a partir de ahí, tal vez podría yo decir, y ya después vos lo decís, podemos encontrar a Estados Unidos el día de hoy teológicamente, aceptando o viendo con buenos ojos el asesinato masivo que está haciendo los sionistas en Palestina. Yo no le digo Israel, eso no existe, es Palestina. Lo pueden aceptar como lo que ellos hicieron una vez en América. Entonces, o intentaron justificar en América. Es decir, la expansión de California, de Texas, de Nuevo México, es respaldado bajo una teología de somos el pueblo elegido para matar y expandirnos. Entonces, lo que vemos en Estados Unidos es otro candidato presidencial pregonando otro tipo de política. Después de JF Kennedy y el asesinato de Kennedy en los 60s, vemos lo que es este efecto garrote, vemos luego de eso el Plan Cóndor y vemos en Centroamérica también ayudas de muchos tipos, ¿verdad? Entonces, después de Kennedy volvemos a esa política de golpe, de violencia.
Sí, de hecho, correcto. Kennedy parecía ser un punto de inflexión en este tipo de política, pero eso pasa en el 62. Y si usted ve bien, apenas 10 años después se da el golpe de Estado contra Salvador Allende. Exacto. Entonces, más bien vemos que los poderes fácticos de ese deep state, aquellos que están confabulados para sostener este estado policial a nivel global, pues ganaron, ¿verdad? Mataron a Kennedy. Bueno, a ver, ya eso es, a ver, eso, pues... Ya es esta película de Marvel. Ya es esta película de Marvel. Pero existen dudas de por qué obstaculizaron tanto la apertura de los documentos relacionados a la muerte de Kennedy. Cómo es que hasta el día de hoy, a pesar de que hay mandatos de todo tipo de órdenes a nivel federal estadounidense, aún no liberan como miles de documentos relacionados a la muerte de Kennedy. Uno dice, ¿cuál es el miedo? O sea, sí, o sea, a ver, seamos claros, si fue un tipo que le disparó a Kennedy, no debería haber tanto problema discutiendo de dónde vienen esas balas, que casual, es que es muy gracioso, ¿verdad? Porque llegan y te dicen, es que fueron 3 balas, ¿verdad? Entonces, una bala entró por el pecho de Kennedy, pasó el asiento al pecho del alcalde, y tras de toda esa misma bala, le interceptó la mano. Entonces, la bala hizo así... Y quedó perfecta e intacta, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas son las que uno dice, wow, ¿cómo es posible que las agencias de inteligencia de Estados Unidos hayan encubierto tantas verdades así rarísimo? Es que da demasiada gracia, Jimé, y es que, véalo como usted lo dice, ok, ¿cómo va a ser la potencia occidental de mayor preponderancia, por el amor a Dios, tan ingenua, tan paque, como decimos aquí, tan negligente, de pucha? Estados Unidos mata millones de personas en todas las partes del mundo y ha golpeado la mesa un montón de veces y ayudó en la Segunda Guerra Mundial a que eso se acabara. ¿Cómo va a creer usted que le maten a la gente así de sencillo? No, es que eso es lo extraño es que sea tan sencillo, que haya tantísimos huecos en negligencia, no solamente en un tiempo específico, sino que en diferentes periodos medio aleatorios de la vida, en donde de verdad, o sea, de nuevo, insisto, o sea, ¿para qué sirve el servicio secreto de Estados Unidos? Entonces, no, pero diciendo esto, de hecho, volvemos a un capítulo anterior que también nos fue bastante bien, de la democracia perfecta o la dictadura perfecta en Costa Rica, ¿verdad? En realidad es falso, la dictadura perfecta no está en Costa Rica, la dictadura perfecta es Estados Unidos, donde les han convencido a 300 millones de personas que la alternancia de poder de 2 partidos que no representan realmente un cambio paradigmático es democracia. No, la forma de escoger a esos candidatos de por sí es una forma absolutamente poco democrática, especialmente en el Partido Demócrata, irónicamente, ¿verdad? Por su nombre. Estamos hablando de que no tienen ni siquiera un voto directo. O sea, no tienen sufragio directo, sí, porque lo que ellos hacen es como una suerte de sufragio consultivo, y unas votantes mayores, que son los superdelegados, si no me equivoco, son los que terminan decidiendo sobre cuál va a ser el presidente de Estados Unidos, indiferentemente de lo que haya votado la mayoría de la población. Entonces estamos hablando de que ¿qué democracia? Es que ellos, lo mismo que esto pasa en Costa Rica, se le ha implantado a generaciones de gringos una idea falsa, sí, de que ellos son un referente de democracia, porque ellos la definen que es la democracia. Y de libertad. Cuando son un país que no han desarrollado nunca a nivel federal un sistema de salud pública universal, y el resto del mundo lo ha podido hacer, hasta países tercermundistas como este, donde existe un descuido bastante grande por el tema de salud, de seguridad, de educación, y casi que todos esos elementos importantísimos son relegados a temas locales, estatales, cuando a nivel de política exterior todo su dinero se gasta en guerras que mandan a los trabajadores, a los hijos de los trabajadores a morirse, como fue en Afganistán, como fue en su momento la guerra de Vietnam, y que qué rédito se deja al final la clase trabajadora de ese país. Unos años más de simbolismo nacionalista, puesto que su país no les ha pagado muy bien, ni directamente a los veteranos, que los trata casi como basura sucia, ¿verdad? Así como ya, los terminan usamos, super chao. Traumados y con pensiones súper paupérrimas, porque tampoco son super pensiones, ¿verdad? Y que no pueden mantener ni a los hijos cuando están en el campo de batalla con lo poco dinero que les dan. O sea, el poco apoyo a las familias. Pucha, terminan siendo todos esos pensionados estadounidenses personas que viven a países como el nuestro a comprar terrenos allá en la playa y a expropiar personas. Los que se terminan yendo a Cuba a ver cómo hacen para recibir tratamientos, porque en Estados Unidos son impagables. Exacto.
¿verdad? Exacto. Entonces, o sea, a ver, ¿cómo decir? ¿Cómo cerrar como todo este tema? Estados Unidos es la dictadura perfecta en tanto no solamente ha engañado a los gringos, sino ha engañado al resto del mundo de que ellos son la definición de libertad y democracia cuando son un estado policial a lo interno y a lo externo del país. Fallido, a lo que estamos viendo. Fallido en muchos términos, sí, fallido en muchos términos. Obviamente no es un estado fallido a lo Guatemala. A lo Guatemala. Pues no. Pues pero son gigantescos, entonces por eso tienen hasta cierto punto, como siempre, la unificación les da cierto tipo de prestigio a pesar que estén en decadencia o no lo estén. Pero definitivamente es un estado fallido en tanto en 300 años de historia nunca ha logrado alcanzar los ideales propuestos por sus padres fundadores hasta el día de hoy. Y creo que la persecución de la felicidad está en lo último de la lista, que es lo que decía este mae, ay, ya ni me acuerdo, Andrew Jackson, no me acuerdo quién era. Pero el punto es que son figuras importantísimas en la fundación de la patria y que al fin y al cabo uno ve una patria destrozada, una patria que sí, claro, tiene su permiso de utilizar armas, pero lo utiliza para estupideces, no lo utiliza para el desarrollo de una milicia popular en contra de los poderes fácticos, mentira, sino que lo utiliza, como dice usted, objeto de consumo innecesario. Un libre mercado tratando de comercializar con armas como que si fueran cualquier otro tipo de mercancía, que eso algún día será un podcast también, el discutir qué tipos de mercancías pueden regirse bajo los preceptos del libre mercado o no. No todo puede regirse de esa manera. Lo vemos en Estados Unidos, crisis de violencia también, naturalizar la violencia como tal, la dominación, sea obligada o no, hacia la región. También lo estamos viendo. Yo creo que ya podríamos ir cerrando el día de hoy. Creo que han sido varios puntos, como les decimos. Si se sienten satisfechos con el contenido, pues inscríbanse al canal, compartan esto con todas y todas las personas que lo ven. Denle like. Sigan pensando, sigan creyendo, sigan viéndonos, porque vamos a seguir haciendo contenido de mayor calidad, siempre es de mejor calidad. Y no vayan a ustedes a decir después, cuando dentro de unos 10 años nuestro canal esté total y enteramente desarrollado, no vayan a decir, mira, yo los vi hace poquito, no, sino que ustedes vayan a decir, yo los vi desde el inicio, entonces van a ser fans número 1. Sí, en un momento hay que ver cómo hacemos para agradecerlos y como poner a toda la gente que se ha suscrito al final de cada video. Los comentarios de la gente. O de los Patreons, hay que abrirnos un Patreon, todos los Patreons los ponemos ahí al final de cada video para agradecerles, ¿sí? Les mandamos fotos de patas. Sí. Besitos personalizados. Bueno, ya la inteligencia artificial tiene el sonido de Cristiano Ronaldo mandando felices cumpleaños, pero si ustedes quieren yo también lo puedo hacer. Entonces, no, las gracias como siempre. Espero que las reflexiones de geopolítica que hayamos dado el día de hoy sean de importancia. Sepan ustedes que todo hay que verlo de forma objetiva, lo que es Estados Unidos hasta el momento, siempre enviando un mensaje, al menos yo, y ya después llegará Jime con el suyo. Quiero decirles que no vamos a parar lo que estamos haciendo, agradecemos el apoyo que hemos tenido hasta el momento, no, la fama, hasta la fama siempre, y saludos a todas y todos, muchas gracias. Y no, de mi parte agradecerles mucho por el video, recordarles dar like, compartir, suscribirse al canal si les interesa más información. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram por ejemplo, que es la que más utilizamos. Y pues nada más hacer esa pequeña reflexión de tratar de no dejarnos llevar. Yo siempre lo digo, ni que nos vean la cara de estúpidos ni por derecha ni por izquierda. Recordemos que, y no es un tema, cada vez que digamos Estados Unidos o los gringos, no es una generalización a la sociedad civil, que yo creo que como cualquier otra sociedad civil, de hecho sufre muchas cosas, estamos hermanados por la historia en muchísimos sentidos, y yo hasta me atrevería a decir que son los primeros oprimidos por el capital y el imperialismo estadounidense, son sus propios ciudadanos. Así que en ese sentido no es un ataque a los ciudadanos estadounidenses, que en realidad les deseo fraternalmente el mejor de sus futuros, sino que es una reflexión sobre el poder que representa Estados Unidos como imperio.
estamos tratando de alguna manera, de forma tal vez más desordenada que lo haría Santiago Armesilla, pero discutir justamente la dialéctica de clases, estados e imperios, la forma en la que las clases sociales se desarrollan a lo interno de un país siguiendo determinadas características, pero de que eso no pasa de forma aislada, sino que se concatena con las relaciones sociales internacionales necesarias para el desarrollo del capitalismo global, cosmopolita, como lo conocemos hoy en día, en donde yo necesito un tornillo fabricado en la India para hacer, no sé, una... un mueble de madera, con madera de Indonesia, sí, exacto. Entonces estamos hablando de que necesito de una red internacional de proveedores para yo poder tener de forma óptima los recursos necesarios para la producción de otros materiales primos, ¿verdad? Entonces en ese sentido eso es eso tiene implicaciones políticas, geopolíticas y bélicas que hoy en día estamos viendo desarrollarse de un punto básico como es el atentado de homicidio de Donald Trump y todo el universo que le rodea, ¿verdad? Ese fenómeno que implica también, de nuevo, repercusiones negativas para el mundo, no solamente Europa, que está al borde de la guerra, sino también a Hispanoamérica como el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, diciendo eso, de agradecerles muchísimo, abrazos y hidrófonos y besos socialistas. Chao.